Bueno, un gusto verlos. Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos ante ti, ante tu presencia, con corazones humildes y agradecidos, reconociendo que tú eres la fuente de toda sabiduría, verdad y vida. En este momento te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, que ilumines nuestro entendimiento y que abras nuestros corazones para recibir tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que no sea nuestra sabiduría humana la que prevalezca, sino la sabiduría eterna que se encuentra en tu palabra, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos especialmente por nuestros pastores y te pedimos por su guía, para que sea pues para nuestras vidas, y te pedimos que les des mucha salud, sobre todo a Miguel y sobre todo a toda nuestra iglesia, a todos los que necesitan de salud, no solamente en su persona, sino también con sus familiares. Haz milagros y danos fortaleza y discernimiento para que podamos seguir siendo fieles a tu llamado y podamos predicar con valentía y amor a la verdad de tu evangelio. Señor, derrama tu Espíritu Santo en medio de nosotros el día de hoy, para que cada palabra, cada versículo y cada reflexión de este estudio sean una lámpara que ilumine nuestro camino y una luz que brille en medio de la oscuridad en este mundo, en estos tiempos de tribulación. Ayúdanos a aplicar tu sabiduría en nuestras vidas diarias, a caminar en justicia y a vivir de manera que glorifiquemos tu nombre. Guíanos, oh Dios, enséñanos con tu verdad y transfórmanos con tu amor. Que podamos salir de este estudio no solo con más conocimiento, sino con corazones transformados, comprometidos a seguir a Jesús con mayor pasión y fidelidad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a acabar Proverbios 8, ¿ok? Bueno, ahora nos quedamos en la tercera parte. La tercera parte yo le llamo como una parte alcanzable. Y vamos a leerla, es Proverbios 8, del 17 al 21. Capítulo 17 dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que me buscan. Conmigo están las riquezas y la honra, el bienestar duradero y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro macizo, y mi cosecha que la plata pura. Camino por caminos de justicia, por sendas de juicio, para dar riquezas como herencia a los que me aman y llenar sus tesoros. Yo le llamo esta parte alcanzable porque en estos versículos la sabiduría que habla directamente en esta palabra revela la naturaleza y promesas que reflejan Proverbios 8. Dios no es un ser distante que se esconde, sino que está cerca y accesible a nosotros. Dice: me hallan los que me buscan. Esto dice la sabiduría. Acuérdense que estamos hablando con la sabiduría directamente, y nos recuerda la promesa de Jeremías 29:13, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un principio esencial de nuestra fe. Dios no retiene su sabiduría, sino que la ofrece generosamente a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Este pasaje no promete necesariamente las riquezas materiales que hemos visto que conforme vamos leyéndolo, sino un tipo de riqueza que es eterna, un tipo de riqueza que es mucho más valiosa que lo que tenemos aquí. Más adelante en Proverbios 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es decir, hablamos sí de cosas materiales, pero en el versículo dice: no te preocupes por el oro, no te preocupes por las piedras preciosas, sino busca justamente esta sabiduría que es más valiosa que el oro preciado. La sabiduría es el verdadero tesoro, en realidad. Uno que no se puede medir en términos de dinero, en términos de piedras preciosas, de valores. Eso se refleja en el consejo de Jesús que vemos más adelante en Mateo 6, 19, 20. Cuando nos insta el mismo Jesús a no acumular estos tesoros en la tierra, donde el óxido y la polilla lo corrompen, sino a buscar los tesoros celestiales. Él mismo nos lo está diciendo más adelante. Aquí yo veo esta relación entre la sabiduría y la diligencia también. La sabiduría de Dios
siempre va acompañada de un llamado a la acción diligente. Y eso es lo que le decía en versículos, bueno, en estudios anteriores, esta llamada a la acción, ¿no? Y nosotros lo escuchamos y utilizo esa palabra porque cuando uno está en internet viendo YouTube o viendo justamente algún curso, por ejemplo, yo que veo muchos, ya mi mamá ya está harta de que veo puros cursos, siempre dicen, no, llamada a la acción, porque siempre te quieren vender algo, ¿no? Pero aquí no, aquí la Biblia nos muestra que la verdadera sabiduría implica un trabajo. Yo se los dije, de acuerdo a ese estudio, que sí hay un trabajo detrás por parte de nosotros, un trabajo que implica que sea arduo y perseverante. Proverbios 10:4 dice, se nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia no solo trae prosperidad material, sino también una espiritual, porque el esfuerzo dirigido por la sabiduría divina produce estos frutos verdaderos. Mis abuelos siempre trabajaron mucho y ahora que lo recordamos, siempre mi abuelo estaba pues, de viaje y mamá, que era chiquita con mi abuela, pues cuidaban a los otros chiquitos. Mi mamá tuvo 9 hermanos, ¿no? Con ella 10, entonces eran muchos chiquitos y siempre estaban trabajando. Mi abuela desde temprano y luego pues, enviaba a mis tías por diferentes cosas, la leche, el pan, el chocolate. Y mi abuelo estaba de viaje y cuando regresaba pues traía todo el cargamento por el que iba porque era comerciante y en una parte de su vida, después fue constructor y demás cosas, pero siempre me demostraron ese trabajo arduo y como dice la Biblia, nunca faltó pan en su mesa. Lo que me decía ayer, ¿no? Mi mamá, no, siempre había chocolate, ¿no? Era lo importante. Y un ejemplo clásico de este trabajo diligente lo habíamos visto en Proverbios 6, el 6 al 8, justamente con la hormiga, que trabaja sin supervisión para almacenar provisiones en el verano, asegurando su bienestar durante el invierno, ¿no? De la misma manera, nosotros como creyentes estamos llamados a justamente prepararnos espiritualmente, a trabajar con diligencia para desarrollar no solamente nuestro trabajo diario, sino también nuestra fe y a cultivar la sabiduría de Dios. Aquí voy a mostrar, o bueno, les voy a decir unas analogías que considero muy prácticas para entender un poquito más. En la Biblia, justamente hemos hablado del rey David, que es un claro ejemplo de una búsqueda diligente de esta sabiduría y que lleva a una bendición. Aunque David, ustedes lo saben, cometió muchos errores, y errores significativos, importantes, siempre buscó la dirección de Dios, pero con sinceridad, con el corazón. Si recuerdan en Salmo 51, y se puede leer todo el Salmo, que es precioso, él dice en los primeros 2 versículos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿no? Vemos el arrepentimiento genuino de David, buscando la misericordia y sabiduría de Dios tras su pecado. Y a través de su vida vemos que la riqueza que viene de la sabiduría no siempre es la material, sino que reside en la rectitud y en la relación profunda que uno tiene con Dios. Por el contrario, si vemos la parte de los perezosos, como se escribe después en Proverbios, y esperemos que lo veamos, en Proverbios 26, del 13 al 16, dice que encuentran estas excusas para evitar el trabajo y dicen, el león está en el camino, ¿no? Entonces, no, pues hay peligro, ¿no? Pero siempre son como excusas, y uno se las inventa, y uno las sobrepiensa, y se las queda, y no hace nada. Por eso es lo que les digo del llamado a la acción, ¿no? Pero uno se las queda y dice, no lo voy a hacer porque va a pasar esto, ¿no? Y justamente te estás justificando por tu inacción. La falta de diligencia lleva así a la pobreza, y justamente más a la pobreza espiritual, y a una vida sin propósito. Mientras que la sabiduría nos invita a una vida de esfuerzo significativo, pero una recompensa duradera, pero es espiritual. Dice Colosenses 1:21, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él es nuestro motor. Si vemos ahora en Proverbios 8, del 22 al 31, que esta la divido como una cuarta parte, son 5, para que no se vayan a aburrir. Dice el 22, bueno, yo lo veo esto como la sabiduría desde la vista eterna, ¿no? Dice el 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras más antiguas.
Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Este pasaje se presenta a la sabiduría como esta parte eterna, porque ella estaba presente antes de la creación misma. Y no es un solo conjunto de principios, sino es una característica esencial de Dios. Si recordamos en Génesis, en el capítulo 1, justamente, cuando dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, observamos la precisión de la sabiduría divina en cada detalle de la creación, ¿no? Porque establece orden, establece un propósito, establece límites, y cada aspecto de la creación fue diseñada con intencionalidad y un cuidado, reflejando la sabiduría perfecta de Dios. Siempre vemos los ejemplos de los animales, los ejemplos de las estaciones, el día, la noche, tu mismo cuerpo, todo tiene una intención. Y este pasaje que estamos viendo en Proverbios justamente también nos anticipa a Cristo, quien es la personificación de esta sabiduría eterna que ya estaba desde antes, ¿no? Si volvemos otra vez a Colosenses 1, 16 y 17, dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La sabiduría que habló en la creación ahora se nos revela plenamente, justamente desde Génesis hasta Jesús, porque Jesús es quien sustenta todas las cosas. Y yo veo aquí que Cristo justamente es esta sabiduría eterna. La conexión entre Cristo y esta sabiduría lo vemos evidente en un versículo en Juan. Juan del 1 al 3 dice, donde Jesús es descrito como el verbo, ¿no? Si lo recuerdan, dice que estaba con Dios y que Dios era desde el principio. Y en Jesús, la sabiduría de Dios forma esta forma humana, se hace carne, mostrando el carácter y propósito divinos de una manera mucho más tangible, no solamente de los escritos o escuchando a los profetas o en la misma creación, sino ya lo ven tangible, carne. Si vamos adelante en Hebreos, en 1.3, dice que se afirma que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, confirmando que la sabiduría es eterna y es completamente encarnada en él. Hay ejemplos históricos también en la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, si nos vamos otra vez al principio de la Biblia, en Moisés, con Moisés, es un ejemplo de cómo la sabiduría de Dios está guiando al pueblo, y está guiando al pueblo a través de una persona, ¿no? A través de circunstancias completamente imposibles. Cuando uno los lee no las cree, ¿no? Y uno empieza diciendo, no, son fábulas. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces no ha habido situaciones y condiciones imposibles en tu vida y aún así, si tú confías en Dios, Dios las solventa y las pasas y sigues creyendo? Pero la gente no te cree hasta que le pasa a ella, ¿no? Hasta que creen, hasta que se rinden, hasta que quedan postrados y dicen, oye, yo también quiero lo que tú tienes, pese a todas las circunstancias, pese a que la piedra está contra el oro tratando de purificarlo, ¿no? Y aún así crees en Dios y aún así sales adelante. Cuando Dios llamó a Moisés, y se acuerdan, fue desde esta zarza, ¿no? que estaba ardiente, lo que era rarísimo, ¿no? Dice Éxodo 3, ¿no? Que él en realidad pues, no confiaba en sus propias habilidades, el mismo Moisés, ¿no? Era tartamudo, había oído de un asesinato que, pues sí, fue sin querer, pero pues mató a un egipcio, ¿no? Que justamente el egipcio pues era justamente el ciudadano oficial, ¿no? El ciudadano que pues, no lo podían tocar los judíos, ¿no? Y él, a pesar de que era príncipe, pues dice, pues tengo miedo, me voy, ¿no? Huyo. ¿Cuántas veces no huimos a través del miedo, ¿no? Pero cuando Dios llama a Moisés, justamente
él dice que la sabiduría y el poder de Dios lo ayudaron para liberar a Israel de las garras de Egipto, ¿no? En la historia reciente podemos ver una parte interesante, alguna vez se las comenté, desde Martin Luther King, ¿no? Él, inspirado por versículos y principios bíblicos de justicia, pues obviamente luchó por una igualdad para todos y se hizo un movimiento y demás, ¿no? Digo, por eso pues, también acabaron con su vida, ¿no? Pero volviendo a los términos bíblicos, sí puede mostrar una sabiduría, ¿no? Porque él decía que la oscuridad no puede deshacer la oscuridad. Únicamente la luz puede hacerlo, y eso nos recuerda plenamente la Biblia, ¿no? Es decir, no se puede acabar con la violencia, lo que decía él, con más violencia, sino que es necesario trabajar a partir de la paz. Jesús es llamado el príncipe de paz. Y si ves en 1 de Juan 2, de 9 al 11, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ayer me decía una amiga cómo sus hermanos de alguna manera llevan algún tiempo en donde pues, se ha enojado, y de repente uno no entiende por qué no hay perdón. Y cuántas veces en la familia pues tienes algo contra alguien y no se lo dices o no lo arreglan, y ahí se queda años. Pero si tú te entregas a Dios, Él te da el perdón primero a ti, para que tú le puedas dar el perdón a los demás. Creo que la aplicación de lo que vemos aquí es que la sabiduría eterna de Dios significa confiar en Él y buscar su bien en todas las áreas de nuestra vida. Dice Proverbios, y si lo recuerdan, el Proverbios 3, del 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La sabiduría divina no se limita al pasado, es relevante, es transformadora, pero justamente hoy, en el presente, y te orienta en tus decisiones y moldea tu carácter. Y si vemos, ahora sí, la quinta parte, en Proverbios 8, del 32 al 36, yo creo que esta es una invitación. Hace poquito, por eso falté, fui a una boda de unos amigos y justamente me mandaron la invitación, ¿no? Y yo sentí cuando leí y empecé a hacer este estudio en esta parte del 32 al 36, esta invitación de Dios a la sabiduría, ¿no? Dice el 32: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, ¿no? También me acuerdo cuando les decía, cada vez que tú te prometes algo y no lo cumples, tú mismo te estás defraudando, ¿no? Es verdad, es terrible. Uno se siente mal, pero dice, bueno, ya estoy acostumbrado, mañana otra vez lo prometo, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Con el pecado es igual, ¿no? Dice Leve que nos tenemos que alejar. Es difícil, muchas cosas están tan adheridas a nosotros que es difícil, ¿no? No sé si alguna vez... me fui de campamento, mi mamá me mandó. No quería, pero al final me encantó. Tanto así que ni siquiera me cambié de ropa en 2 semanas. Entonces, toda la ropa se paraba sola. Bueno, la que usé, ¿verdad? La otra estaba impecable, ¿no? Y nos metimos a un río. Y en el río, pues ya saben, había sanguijuelas. Y me acordé de una película que también pasaba lo mismo, y me pasó lo mismo, ¿no? Y ya te las empiezan a quitar, y de repente, pues, no sientes. Pero hay unas que están pegadas en la espalda porque pues, no alcanzas, no te ves, y ya hasta que te volteas dices, ok, pues sí, hay una, ¿no? Y ya pues te la quitan. Creo que muchas veces estos tipos de pecados son así, se pegan, y a pesar de que tú te los empiezas a quitar o alguien te ayuda, hay unos que en realidad no ves, ¿no? Y se te quedan pegados así, hasta que justamente por pena o no, pues dices, bueno, me voy a voltear, ayúdenme, ¿no? Y sí, ya al final te la quitas, pero ¿qué hacen? Se quedan ahí prensadas, pegadas, ¿no? Creo que estos versículos al final de Proverbios 8 son esta invitación urgente a buscar la sabiduría. Destacan la bendición de aquellos que
que guardan sus caminos, porque dice en Mateo 5, bienaventurado, ¿no? Que es una palabra que resuena, y resuena con alegría cuando tú lees esta parte, ¿no? Es una bendición que trasciende justamente lo temporal, porque es una esperanza al futuro, ¿no? Y Jesús justamente en las bienaventuranzas utiliza la misma palabra para describir esta vida bendecida que buscan los que quieren justicia, los que quieren misericordia. Y esta búsqueda de la sabiduría es la búsqueda de una vida que honre a Dios, una vida que resulte en paz y gozo eterno para ti. Porque a pesar de los problemas, si Dios está contigo, tú desde el fondo lo puedes reflejar. Y tú desde el fondo sientes esa paz, pese a todo. Y lo hemos visto cada vez que oramos por alguien, cada vez que alguien pide justamente oración por sí mismo, por los demás. Aún así, uno siente esa paz porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Y esto nos lleva, a mí me llevó en ese estudio a esta búsqueda constante, ¿no? Y recuerden la parábola de las vírgenes, ¿no? Sí me acuerdo de Miguel porque me acuerdo que lo cita mucho. Y dice Mateo 25, en 1 al 13, que es todo el capítulo, ¿no? Bueno, toda la historia de las vírgenes, ¿no? Que ilustra justamente esta importancia de estar preparados siempre, ¿no? Estar preparados, pero esperando con diligencia al Señor. Sobre todo su venida, ¿no? Cuando veníamos cantando y nos decía Alex, ¿no? Pues sí, momentos de tribulación totalmente. Y el día de mañana pues puede estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El fin de semana desde jueves, viernes y bueno, desde toda la vida hemos visto cómo se han atacado los países árabes y bueno, Israel, Irán, Egipto, Líbano, todo Siria, etcétera, ¿no? Los hemos escuchado, pero ahora pues bueno, otra vez vienen represalias entre uno y otro país, ¿no? Y justamente las vírgenes prudentes, que representan a aquellos que buscan esta sabiduría, estaban listas cuando llegó el esposo, ¿no? Mientras que las necias no lo estaban. Y ese es un llamado a esa búsqueda activa y constante de la sabiduría divina, ¿no? Acuérdense, activa y no inactiva, ¿no? Si recuerdan otro ejemplo como el de Pedro. Pedro es alguien que a pesar de sus fallos buscó la restauración en Cristo. Y después de negar a Jesús, pues fue restaurado y lo podemos ver en Juan 21. En el 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Donde Jesús le encomienda eso, apacentar a sus ovejas, pero hay un contraste con Judas ahora, si tú ves esta parte donde se restaura Pedro, y ves la parte de Judas que eligió la desesperación en lugar del arrepentimiento, y se fue y se colgó. Mateo 27, del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y justamente muestra cómo esta es la respuesta a la invitación que Jesús te da. Esta invitación a la sabiduría, tu reacción determina tu destino espiritual. ¿Qué vas a decidir tú? Buscar la sabiduría implica escuchar la voz de Dios y aplicar sus enseñanzas cada día, en lo posible. Digo, ojalá uno pudiera aprender todo esto de memoria, ¿no? Pero esa parte pequeña que te queda, aplícala. Santiago 1.5 nos anima, justamente como dice, a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente a quienes la buscan, ¿no? Y esta búsqueda es un compromiso diario de aprender de la palabra de Dios, orar y obedecer con fe, confiando en que Dios nos revelará su voluntad a través del día. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en Jesucristo. Si vamos a 1 Corintios 1.30, esta afirma eso, ¿no? Afirma a Cristo. Dice: ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Eso significa que la búsqueda de la sabiduría es en última instancia una búsqueda de una relación con Jesús, quien encarna la plenitud de la sabiduría divina. Y aquí quiero ponerles pues nada más como 3 puntos de esta reflexión final. Uno es el camino a la vida eterna. ¿Qué significa? Que Jesús es la puerta de entrada a esa vida eterna y su sabiduría es la que nos guía hacia ese propósito eterno que Dios nos da. Juan 14:6 declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a vivir bien en este mundo, sino que también nos lleva a la vida eterna, a una comunicación y comunión eterna con el Padre. El segundo punto es la transformación del corazón. La verdadera sabiduría transforma el corazón. Ezequiel 36:26, Dios lo promete, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esta promesa se cumple en Cristo, quien cambia nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestros valores y los alinea con los de Dios. La sabiduría divina nos lleva a amar la justicia, a practicar la misericordia y a cambiar humildemente con nuestro Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tercer punto, el testimonio en el mundo, nuestro testimonio en el mundo. La vida de un creyente, cuando es dirigida por la sabiduría de Dios, es una luz que brilla en el mundo oscuro. Mateo 5:14-16 dice que Jesús nos llama a ser esta luz del mundo, mostrando con nuestras acciones la gloria de Dios aquí en la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sabiduría divina no es solamente el conocimiento, no es solamente decir versículos tras versículos, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida diario que impacta o debe impactar a quienes nos rodean y que dé testimonio del poder transformador del Evangelio en nosotros. Tengo una conclusión. La sabiduría es Cristo mismo. Proverbios 8 nos invita justamente a buscarla como un tesoro precioso. Y la culminación de esta búsqueda justamente se encuentra en Jesucristo. Colosenses 2:3 dice que Pablo declara que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto significa que la riqueza de la sabiduría se revela en la persona de Jesús. Y vivir en sabiduría es vivir en Cristo, siguiendo sus pasos, claro, escuchando su voz y permitiendo que su Espíritu Santo transforme cada aspecto de nuestra vida. Y recuerden Apocalipsis 22:13, Jesús se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, reafirmando que Él es la fuente de toda sabiduría y es nuestro destino final. Y el destino final de todas las cosas, pero sobre todo el destino final de nuestra búsqueda. Que podamos buscar a Cristo con todo nuestro corazón, es lo que yo les vengo a decir hoy. Que aprendamos de su ejemplo y vivir de acuerdo con la sabiduría que nos refleja su palabra, sabiendo que en Él hemos encontrado la verdadera vida que da sentido y propósito a cada uno de nosotros y en cada cosa que nosotros hagamos cada día. Muy alentadores los himnos, creo que en todo momento, y especialmente este himno me gusta mucho. Gracias a Dios que podemos alegrarnos cantando y alabando al Señor, y que acuérdense que el ejército de Judá entonaba alabanzas y mientras Dios luchaba por sus enemigos, contra sus enemigos en el valle de Beraca, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte de Josafat en Segunda de Reyes? Quería yo hacer un pequeño comentario al margen con respecto a lo de Proverbios. Me llama mucho la atención especialmente este versículo que dice al final, dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y me llama mucho la atención porque
aquí muchas veces podemos pensar en que en la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y pensamos que una vez vamos a ser sabio para siempre. O pensamos que hablamos muchas veces de una sabiduría en general. Pero sin embargo es algo, como nos dice aquí, debemos de buscarlo todos los días. Y en segundo lugar también hay una sabiduría específica. A veces, aún para las cosas más triviales. Porque muchas veces nosotros, las cosas difíciles, ok, Dios que las atienda, pero las cosas triviales nosotros ya les sabemos. Hemos caminado por ahí muchas veces. ¿Cuántas veces una cosa trivial no se te ha salido de las manos? ¿Verdad? Entonces, definitivamente la exhortación viene buscando todos los días la sabiduría, pero también en cada caso específico. ¿Cómo voy a... Mañana tengo una situación en el trabajo. Dios, dame la sabiduría específica para actuar en esta situación. Ajá. Dios, ya he hecho esta operación, esta situación, este procedimiento 1 y 1000 veces. Dios, en esta 1000 número 2, dame la sabiduría. A final de cuentas, todo eso se traduce en una cosa muy valiosa que es dependencia de Dios. Ajá. Y bien, pues, era un pequeño comentario que quería hacer con respecto a lo que habíamos visto en Proverbios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Malaquías y la vez pasada, y disculpen, di mucha información, hablé de muchos principios, ojalá que los hayan atendido ustedes, y no pretendo que el estudio con esto sea aburrido. Tampoco pretendo que estemos hablando aquí de un tratado de teología, que a ver cómo lo bajamos, ¿no? A ver cómo lo bajamos aquí a la tierra. A ver cómo lo... Dice, ¿y cómo? A ver, tú me estás hablando de todo esto del matrimonio, pero pues ni siquiera soy casado y me quiero casar. Ni me quiero casar o pues me quería casar antes, pero pues ahora ya no me quiero casar, no sé. Entonces... realmente le pido a Dios y le pedimos a Dios que todas estas cosas podamos escucharlas con atención y que Dios nos dé la sabiduría a los que estamos aquí enfrente de poder hacer digerible, de poder bajar a tierra cada una de estas enseñanzas, ¿no? A veces, pero bueno, lo que pasa es que, ¿por qué también fue el pasado estudio así? Porque precisamente el día de hoy quiero bajar a tierra todo lo que hemos visto. Ajá. Hemos visto algo que pasó hace casi 2500 años, 2400 años, Malaquías, y vemos una situación de lo que sucedía con los sacerdotes. ¿Qué es lo que estamos viendo específicamente? Estamos viendo el libro de Malaquías, estamos en el capítulo 2, de los versículos 10 al 16, y hemos visto especialmente una reprimenda para los sacerdotes y levitas. Una reprimenda para los sacerdotes y levitas. Y desde allí podemos empezar con problemas porque dices, oye, yo no soy ni sacerdote ni levita. Pues hemos visto que la Biblia nos habla de que si tú conoces a Cristo, ya eres un sacerdote de Él. Lo vimos precisamente en 1 de Pedro 2, ¿no? Mas vosotros sois nación escogida, real sacerdocio, ¿no? Pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Habíamos visto que precisamente el sacerdote tenía una doble función de intercesión. ¿Y qué quiere decir eso? Era un intercesor de parte de Dios para con los hombres, porque a través de ellos, y de parte de los hombres para con Dios. Entonces era un intercesor, podríamos llamarle de doble vía, ¿no? Y el creyente hoy en día, aquel que conoce a Cristo, tiene también esta función de doble vía. Sé intercesor. Dios te lleva a conocer su palabra, sus principios, te lleva a pasar pruebas y te saca de las pruebas para que tú a su vez puedas alentar y consolar a otros, animar a otros a que
confíen en Dios. ¿Por qué nos vemos en una iglesia como una asamblea? Porque precisamente el propósito principal es para que podamos alentarnos unos a otros. No juzgarnos. Muchas veces las iglesias nos juzgamos. Ay, le pasa esto porque, pues claro, pues no ha entregado su vida, ¿no? Y tú ya la entregaste. Ya entregaste cuando menos lo que Dios te mandó hoy. Pero por otro lado, Dios nos llama a poder pasar estas pruebas para que nosotros a su vez seamos estos consoladores. Y bien, pues, habíamos visto que los sacerdotes estaban fallando en este pacto. Habíamos hablado del pacto de Leví. Y ahora también estaban fallando como sacerdotes y como pueblo en otro pacto, el pacto matrimonial. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Y lo leímos en Nehemías 13. Los sacerdotes empezaron a abandonar a la mujer de su juventud. ¿Por qué? Pues porque veían a las moabitas, a las amonitas, a las cananitas más bonitas. Pero no, o sea, las veían, y no es que estuvieran más bonitas, lo que pasa es que finalmente veíamos aquí en el himno que decía la belleza de la lozana juventud, ¿no? Ellas eran más jóvenes, pero además también eran más sensuales, ¿no? Y eso les llamaba mucho la atención, y olvidaron el pacto. Vamos a leer toda esta parte, todos estos versículos que estoy comentando para... Déjame ponerlos aquí. Vamos a leerlos de Malaquías capítulo 2 de los versículos 10 al 16. Ya vimos todo esto, bueno, no estoy haciendo un pequeño resumen. Y dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija del Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Habla aquí de un pacto, ¿no? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vimos todo esto la semana pasada. Y de aquí seguramente a ustedes les llamó la atención varias cosas. ¿Qué nos habla en resumen? Básicamente habla de una deslealtad que había tenido los sacerdotes y la gente en Judá para con la mujer de su juventud. Le señala este problema precisamente. Dios está mostrando varias deslealtades en esta parte. Primero la deslealtad a sus ofrendas y al nombre de Dios. Y ahora nos está mostrando la deslealtad a la mujer de la juventud. Ajá. Y nos habla de que por qué fue esa deslealtad, porque entonces cambiaron a esas mujeres por otras mujeres que eran más jóvenes y más sensuales. Y entonces dice
no, fíjate que hay un punto muy importante que no mencioné la vez pasada, pero que en esta semana lo aprendí. Dice Dios que va a cortar a estos hombres de estar en las tiendas de Jacob. O sea, les iba a quitar el privilegio de poder ser ese pueblo de Dios, pero además ellos tenían el privilegio como sacerdotes de estar participando de las ofrendas, de estar ofreciéndolas, de interceder. Les iba a quitar precisamente este atributo, esta bendición, este privilegio. ¿Y qué es lo que pasaba? Fíjate que en Malaquías 2:13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Imagínense la escena. Por una parte, con todas las ceremonias, los sacerdotes ofrecían el sacrificio a Dios. Pero por otra parte, las exesposas lloraban y clamaban a Dios porque se habían quedado desprotegidas y vulnerables. ¿Tú crees que Dios iba a aceptar una ofrenda así? ¿Qué no dice? Inclusive hasta Mateo, Jesús en Mateo dice, si llegando y presentándote delante del altar das tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que tu prójimo, que la cosa tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y arréglalo y después vienes y ofreces tu ofrenda. O sea, Dios quería una ofrenda pura y limpia, claro. Ellos ofrecían y mientras la esposa lloraba, llenaba de lágrimas el altar de Dios. Y claro, pues en todo esto no voy a redundar más porque la semana pasada lo vimos, pero me llamó mucho la atención. Él habla en el capítulo 15 que él hizo uno y empieza a hablar de algo que vamos a profundizar más el día de hoy, acerca del pacto matrimonial como un pacto de Dios. Y en ese pacto de Dios hemos visto que dice que Él los hizo uno, mas los dos serán una sola carne. Y dice, ¿y con qué propósito? Para buscar, desde luego, una herencia y una descendencia para Dios. Y esto se puede lograr por dos formas. Una, finalmente Dios espera que los hijos puedan escuchar estas enseñanzas de los padres que honran a Dios, que siguen al Señor. Pero por otra parte, el matrimonio es ese santuario, porque en un principio, es algo que se me olvidaba de decirles, Dios lo maneja como un santuario. Profanaron mi santuario, profanaron el lugar en donde yo puedo dar testimonio delante de los hombres. ¿Sabes? Las grandes ceremonias religiosas, los hombres vestidos con vestimentas especiales, no impresionan realmente a nadie. Muchas religiones, los ministros de esas religiones se visten de una manera distinta a como se viste todos los demás para tratar de infundir un miedo. Pero ¿sabes qué? En el caso de Dios no es así, sino en el caso de Dios, el ministro de la palabra o el creyente en sí debe de ser alguien en donde la demás gente se identifique con él, para bien. Y en donde se diga, esta persona es un estudiante como yo. Esta persona es un esposo o es una esposa como yo. Esta persona trabaja, hace sus actividades como yo las hago. Entonces no tengo pretexto para no servir a Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios han sido personas que han sido personas normales como tú y yo, personas que van a un trabajo, que tienen sus necesidades. La Biblia misma habla de Elías. O sea, nosotros vemos a Elías Tisbita como un superprofeta,
y de hecho fue uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Él fue junto con Moisés el que se apareció con Jesús platicando en la transfiguración, ustedes se acordarán de eso, y lo vamos a mencionar a Elías en varias ocasiones aquí en Malaquías precisamente. Y sin embargo, ¿qué nos dice Santiago? Elías era un Superman, era alguien que no nació de mujer, sino que nació de una manera muy distinta. No, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros, sujeto a frío, sujeto a calor, sujeto a miedo, sujeto a muchas cosas. ¿Cuál fue la diferencia de Elías? Dios. ¿Cuál puede ser la diferencia de una persona que conoce a Cristo? Su Dios, precisamente. Hemos visto tristemente, muchos ejemplos de cristianos, o algunos que se dicen cristianos, que han caído, y han caído en pecados que aún ni siquiera personas que no conocen en Cristo pueden caer. Les he referido un caso próximo. Hace poco salió un hombre que a sus 75 años fue descubierto en adulterio, pastor de una iglesia, escritor de 35 libros. Pero ¿sabes qué? Él no es Superman. ¿Sabes? Un hijo de Dios no es Superman. Realmente la forma como puede brillar un hijo de Dios es a través de reflejar la luz de su Padre celestial. Esa es la gran diferencia. Y bueno, dice aquí 2 veces, tanto en Malaquías versículo 15 como en Malaquías versículo 16, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Sella todo esto hablando de este punto: guardaos, guárdate en tu espíritu y no seas desleal. Si habla al final de todo esto, quiere decir que Dios está hablando mucho y advirtiéndonos acerca de la deslealtad que podamos tener nosotros en nuestras vidas. Bien, vimos ya muchas cosas acerca de esto. Sin embargo, vamos a transportarnos en la historia. Como les decía yo, Malaquías más o menos fue escrito en el 430-420 antes de Cristo. Y si nos vamos en la historia, vamos a llegar al tiempo de Cristo, de Jesús. Y vamos a ver que tristemente las cosas no cambiaron en Israel. Cambiaron muchas cosas que vamos a ver. Me gustaría luego poder preparar un estudio de ese periodo, una plática de ese periodo intertestamental, qué fue lo que pasó. Pero vemos que en este periodo de 400 años, en donde Dios guardó silencio, los israelitas seguían siendo los mismos. Y vemos especialmente que los líderes espirituales, ¿cuáles eran los líderes espirituales que conocemos en el tiempo de Jesús? Ya no eran tanto los sacerdotes y levitas. Bueno, sí, había sacerdotes, pero vemos que de repente aparecen los escribas, aparecen los intérpretes de la ley, aparecen los fariseos. ¿Desde dónde son los fariseos? Aparecen los saduceos. Y todos ellos se constituían como líderes espirituales de la nación de Israel. Y vemos que estaban, como dice mi suegra, tantito igual, o tantito peor, más bien. Estaban igual de mal o peor. Y vamos a referirnos a un pasaje. Vamos a ver Mateo 19, del 1 al 9. Yo lo tenía aquí desde el 3 al 9, pero vamos a verlo desde el 1 al 9. Permítanme tantito. Fíjate, 2 versículos antes de llegar a esto, antes de llegar al versículo principal, dice, en los versículos 1 y 2, ¿qué dice? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea,
al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces Jesús nos habla un poquito, nos da como una introducción de que él estaba en una parte predicando en Galilea, y entonces dejó de predicar ahí y se fue a las regiones de Judea, más cerca de Jerusalén, pero al otro lado del Jordán. Y entonces ahí le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. ¿Qué tipo de personas seguían a Jesús? Primeramente los discípulos. Los discípulos seguían a Jesús. Ellos eran los que lo seguían. ¿Mande? ¿Enfermos? No, sí, ellos lo seguían. Ellos seguían a Jesús como, pues porque estaban aprendiendo de ellos, de él. La gente seguía a Jesús, algunos por sus enseñanzas. Esas enseñanzas habían cautivado sus vidas, los maravillaban porque él hablaba como con autoridad, no a diferencia de los líderes de ese momento, de muchos de los líderes de ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús era la palabra, él vivía la palabra. También le seguían a aquellos que habían sido beneficiados o buscaban beneficiarse por un milagro. Porque Jesús los alimentaba con los 5,000 los 5,000 alimentados, los 4,000. Resucitaba, los sanaba, hacía todo esto, ¿no? Entonces, no les interesaba tanto las enseñanzas a muchos de ellos, sino les interesaba que podían vivir bien. Muchas veces nosotros no nos interesa Dios a muchas personas no nos interesa Dios porque lo querramos conocer más, sino porque recibimos beneficios de Él. Y muchas veces nuestras oraciones se vuelven yo, me hace falta, necesito, etcétera, etcétera. Y no, Dios trae las cosas que necesito para que te conozca más. ¿Cuántos de nosotros oramos por eso? Ahora, y había otros que ni lo buscaban por sus enseñanzas, ni lo buscaban por sus, ni por conveniencia, por su bienestar, sino lo buscaban porque querían acusarle. Todos ellos eran, curiosamente, los líderes espirituales. Eran los políticos, saduceos, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, herodianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de aquí nos encontramos con esta situación. Vinieron estas personas y querían tenderle una trampa. A veces somos muy ingeniosos, muy astutos para tender trampas. Primero te pregunto, ¿y cuál era su método? Primero te pregunto algo para que me respondas lo que yo quiero y de esta manera te saco, te mando la pregunta que quiero hacerte o la trampa que quiero tenderte. ¿Quién conoce aquí el box o le gusta el box? Como dice el anuncio, necesitas ver más box, ¿no? No es cierto. Entonces, aquí el punto, hay una técnica que utilizan los boxeadores en donde con una mano están constantemente, dando golpes rápidos, pero la otra la tienen escondidita, para que mientras se defienda de estos golpes, meten un gancho así de sorpresa o del otro lado que está descubierto, ¿no? Se llama jab, exactamente. Entonces, se me imaginan estas preguntas de los fariseos como ese jab de los golpes. Dice, y que la primera parte así, y la segunda, viene la pregunta, ay, desde donde no sabes, ¿no? Eso lo pueden hacer con cualquier hombre, pero con Jesús no. Y vamos a ver qué dice Mateo, del 3 al 9. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, en este caso eran los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿qué quiere decir la palabra tentando? Sabemos que Jesús no podía ser tentado, ni él tienta a nadie. Pero aquí era tentarle haciéndolo caer en una trampa. Quiero que a través de esta pregunta digas lo que yo quiero que digas para lanzarte el verdadero golpe, ¿no? Entonces dice,
Fíjate, lo ponzoñoso de la pregunta, ¿es lícito? No te dice, es conveniente, es lo mejor, a ellos les ocupaba la ley y nada más que la ley. Por eso todas sus palabras eran, es lícito, se vale, es legal. Muchas veces nosotros podemos acercarnos con alguien para consejo, decir, y muchas veces tenemos esa actitud, es lícito, y no estamos viendo el corazón, y no estamos viendo, a ver, espérate, ¿lo que estoy preguntando realmente está reflejando mi amor por Dios? ¿O simple y sencillamente quiero justificarme para hacer lo que yo quiero hacer? ¿Es lícito? Muchas veces preguntamos, a ver, pastor, ¿es lícito que yo haga esto? Y ya si me dice que sí, ¡ay, qué bueno! Entonces, dice, ¿es lícito al hombre repudiar es darle carta de divorcio? Por cualquier causa, fíjate, por cualquier causa. Oye, estos fariseos conocían la ley. Sí, ya querían cambiar exactamente. Estos fariseos conocían la ley. Sabía lo que Moisés dijo en Deuteronomio 24, versículo 1. Pero dije, por cualquier causa. Déjame decirte que en este entonces los fariseos y todos estos eruditos tenían dos escuelas. Había dos escuelas antagónicas para los fariseos en aquel entonces. Pocos años antes, unos 50, 100 años antes, se habían levantado dos rabinos. No me acuerdo cómo se llaman, uno se llama Gilel y el otro, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran dos rabinos. Y uno dijo, vamos a seguir la ley a rajatabla. Y eran muy estrictos. Pero se levantó otro rabino más tranquilo y muy condescendiente. Creo que uno se llama Shimei y el otro se llamaba Halel. No me acuerdo, luego les doy el nombre. Pero estas escuelas eran antagónicas y entonces algunos fariseos eran más condescendientes y otros fariseos eran más estrictos. Entonces, querían también, muchas veces los creyentes de ahora hubo un tiempo en donde al creyente que nos encontramos decíamos, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres calvinista o arminiano? ¿O tú eres bautista del sur o bautista del norte? Y tú eres, a ver, ¿con quién está Dios o quién? Entonces Jesús como diciendo, a ver, vamos a saber de qué lado andas, ¿no? Como si esos rabinos dictaran lo que Jesús iba a seguir o iba a responder. Y entonces, los que seguían al fariseo estricto hablaban de que la única forma la única causa válida de divorcio delante de Dios era la infidelidad, la fornicación. Y los que seguían al otro fariseo decían que por cualquier causa. Había muchas causas. La semana pasada habíamos hablado que hasta por calentarle de más el desayuno. Era causal. Otra causa era porque no se arreglaba bien y había otra mujer más bonita. Era causal o otra era porque levantó la voz y puso en ridículo al esposo. Entonces, nos reímos muchas veces de esas causales, pero ahora hay peores, ¿no? Ahora hay peores. Entonces, llegan con esta pregunta y Jesús les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos será una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí hay un punto muy importante, que ni los fariseos de ese momento, ni los sacerdotes de 430 años antes, se daban cuenta. Y ni siquiera, y el hombre, el día de hoy, lo ignora por completo. ¿Sabes por qué existe el divorcio rápido? ¿Sabes por qué existe los diferentes matrimonios muy raros que han aparecido últimamente? Ajá.
Porque se piensa que un grupo de hombres, ahorita un grupo de hombres se reúnen en un lugar que se llama Congreso y dicen las leyes del matrimonio. Y se piensan que ellos tienen la potestad de decir qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio. Y así como lo vemos hoy muy claro que lo piensan los hombres de la actualidad, lo pensaban ahí hace miles de años. El matrimonio lo dictaminó Moisés. Ellos pensaban. No, Moisés fue un siervo de Dios, pero él no dictaminó, no instituyó el matrimonio. Tampoco estos dos rabinos que eran antagónicos, que vivieron 100 años antes de esta historia. Jesús los remite no a los dos rabinos, los remite a la Escritura. Y dice, y aún hasta con un método de que, a ver, ustedes son fariseos y no han leído esto. Ustedes se supone que han conocido y han pasado miles de veces por estos mismos escritos y no los han entendido. Y entonces, a través de todo esto, Jesús les enseña algo que se nos olvida a nosotros. El matrimonio no es una institución humana, es una institución divina. El hombre no instituyó el matrimonio, lo instituyó Dios. La semana pasada leímos esa parte de Génesis 2, en donde Adán, una vez que Dios le muestra a la mujer, a su compañera, Dios, o sea, no fue Abraham el que dijo, ay, necesito ayuda idónea. No, fue Dios el de que, ¿mandé? Adán, necesito ayuda idónea. No, le dijo Dios, no es bueno para el hombre estar solo, así que le haré ayuda idónea. Y entonces él creó las características de esa preciosa ayuda idónea. Y entonces se la presentó a Adán. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Le dijo, oye, qué guapa está. No le dijo eso. Le dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Saliste de mí, serás llamada varona. Ajá. Y luego dice el comentario, Jesús dice al principio, varón y hembra los hizo. Y dice, por esto, ¿y cuál es la institución del matrimonio? El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, dejará la soltería. No quiere decir que abandone padre y madre. No, dejará ese estado de soltería y se unirá a su mujer. Todo esto delante de Dios. Y dice, y los dos serán una sola carne. Para Dios es una sola carne. Y esto sí habla del aspecto físico. Sí habla de las relaciones matrimoniales. Pero te habla de un aspecto muy especialmente espiritual. Porque cuando un esposo se une a su esposa, se unen también en el alma. Por eso la ruptura es muy dolorosa. Porque se rompe una parte de tu alma. Y dice, pero además Jesús le añade, como para sellar esa institución divina, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fue Jesús contundente con todo esto. Y me impresiona porque Jesús baja esta enseñanza a lo que estaba en esa época. Y entonces se las aclara. No fue lo que dijo, no fue lo que establecieron estos dos fariseos de las dos escuelas. No fue lo que estableció Moisés, sino que fue lo que estableció Dios, porque cuando se estableció esto fue muchos años antes de que existiera Moisés. Y Adán no lo estableció, sino que fue
inspirado por Dios para saber que esta era una ordenanza divina. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús lo sella, lo que Dios unió, junto, no lo separe el hombre. ¿Cuántas veces en las bodas hemos escuchado esto? Ajá. Y bueno, yo sé que aquí puede haber muchas dudas. Y pueden haber muchas dudas honestas. Ajá. Pero hay una situación, pero alguien que no fue honesto fueron los fariseos. Y entonces, los fariseos, ahora sí, ahí vienen con la situación. A ver, entonces trataron de echar a pelear a Jesús contra Moisés. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate, ¿se acuerdan de la anterior? ¿Es lícito? No se estaban yendo, acuérdense que estábamos viendo que los fariseos no se estaban yendo al fondo, sino a la forma de la ley. Ellos lo que querían era una palomita, pero no les interesaba profundizar en su amor y en la misericordia de Dios. Eso se llama dureza de corazón. Se llama un conocimiento, pero junto con una dureza de corazón. Y vemos que eso es peor. Es mejor no tener conocimiento, ¿no? Pero aquí utilizaron su conocimiento y trataron de poner en un ring a Jesús contra Moisés. A ver, que diga algo contra Moisés. A ver, y aquí ya tenemos forma para acusarlo, ¿no? A ver cómo sale de esta. Hemos visto que varias veces le tendían una trampa similar a Jesús, ¿verdad? Otra. Si dice que sí, si dice si es ilícito, si es ¿cómo se llama? También si habla del adulterio, dice también, vamos a ver si con el adulterio también le echamos a Herodes, porque Herodes estaba adulterando con la esposa del hermano, y ya ves cómo le fue a Juan, porque lo acusó. Entonces dije, capaz que con todo esto también incitamos a Herodes a que nos haga el favor de encerrarlo, y pues ya nos evitamos nosotros eso, ¿no? Pero, y fíjate con qué ponzoña le manejan la pregunta. ¿Por qué pues mandó, fíjate la palabra, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, en el contexto de que Moisés escribió la ley inspirada por Dios, en esa ley Moisés mandó muchas cosas. Mandó las fiestas, mandó la Pascua, porque puso muchos mandamientos, muchos mandatos. Pero el divorcio no era un mandato. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué nos obligó Moisés? ¿Verdad? ¿Por qué mandó Moisés darle carta? Y Jesús, fíjate cómo le responde. Primero los enfrenta. ¿Cuál era la razón por la cual Moisés escribió esto? Dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, y no dice os mandó, dice os permitió. Permitir es completamente distinto a mandar, ¿verdad? Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Qué les dijo? Moisés no dio este mandato, sino más bien por causa de la dureza de vuestros corazones, de sus corazones, Moisés permitió. Dice, permitió dar carta de repudio. Mas al principio no fue así.
sea, en el plan original de Dios no estaba contemplado el divorcio. Ajá. Decía, Dios lo que sí dijo es, y ese sí fue mandato, dejará, o sea, si el hombre decide casarse, tampoco es un mandato casarte, pregúntale a Pablo, ¿no? No a Pablo, sino a Pablo el apóstol. No es un mandato casarte, pero si te casas, la forma de instituirlo sí, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces eso sí era un mandato. Sin embargo, Dios tuvo que poner esta salvedad, permitir esta situación por la dureza del corazón. Porque la dureza del corazón traía muchas complicaciones. Traía amarguras, abuso, infidelidad, la falta de disposición para la reconciliación, muchas cosas. Por eso Dios dijo, a ver, antes de que se maten, les permito esto. Ajá. Y seguramente los fariseos, bueno, ahorita les termino, dice, mas al principio no fue así. O sea, Dios instituyó el matrimonio santo y perfecto, pero por la dureza y el pecado del hombre tuvo que permitir el divorcio. Dios instituyó el matrimonio en el Edén a un hombre perfecto y permitió el divorcio a un hombre pecador en un mundo caído. ¿Sí se dan cuenta? Y Jesús comenta aquí algo muy importante, y es algo que yo aprendí este tiempo. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que le da carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación, cualquiera que le da carta de divorcio a su mujer, salvo por la infidelidad, la fornicación habla aquí, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí Jesús los deja completamente fuera de balance, fuera de justificación. Mientras que esta escuela decía que si tu esposa te quemaba el desayuno era una causa suficiente para divorciarte de ella y entonces buscar otra mujer, decía, Dios no permite esto, salvo por causa de infidelidad. De hecho, una razón por la cual, o sea, Dios no permite el divorcio, sino solamente por dos causas. La fornicación. Cuando una persona fornica, cuando una persona es infiel, el esposo en ese sentido puede ser libre de sus votos matrimoniales, la otra parte. Y otra parte que Pablo habla varios años después, cuando hay un matrimonio mixto entre un creyente y un incrédulo, cuando el incrédulo no quiere vivir con el creyente y lo abandona, entonces es otra causa válida de divorcio para Dios. En cualquier otra cosa, Dios permite una separación, mas no un divorcio. No se quiebran los votos matrimoniales, ¿no? Y es muy claro, lo dice la Escritura. Seguramente los fariseos habían escuchado aquella parte en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 31 al 35, en donde dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es muy claro. Salvo por esa causa, para Dios no existe ese divorcio, ¿no?
Ahora, ese es un punto muy importante. Ahora, Dios permite, como digo, Dios permite una separación. Si hay abuso, si hay una situación, Dios lo permite. Porque no estamos sujetos a, ¿cómo se llama? Sujetos a servidumbre, ¿no? Fíjate que pensando todo esto me llamó mucho la atención. Pensé en el triste caso de un jugador brasileño de hace poquito tiempo, un jugador que su apodo es Kaká, con doble K, y este muchacho es cristiano, este jugador es cristiano, pues es un hombre que, pues es un hombre atractivo, es un hombre de deportista, es un hombre que tiene dinero, pero un día su esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya se me acabó el amor, ya no. Y este hombre leyó libros, le hizo toda la lucha a su esposa para que regresara con él. Leyó libros, le dio detalles, habló con sus pastores, hizo todas las cosas. Finalmente la esposa nunca quiso reaccionar y el pastor le tuvo que decir, tranquilo, déjala. Bueno, yo te puedo decir que este hombre es libre de sus votos matrimoniales, porque finalmente ella, como incrédula, lo dejó, lo abandonó, y muy probablemente haya sido por infidelidad. Pero hay que ver también la actitud de él. Fue una actitud en donde él, antes que nada, como primera instancia no fue el divorcio, sino eso fue lo último. Eso la dejó ir como última opción. Pero lo que él trató de hacer es, ante todo, reconciliar su relación con ella. Ahora, hay un punto muy importante. Aquí, aunque dice Jesús que es salvo fornicación, tampoco es un mandato. Tampoco es un mandato de que si tu esposa o tu esposo fue infiel, te ordeno que te divorcies. Tampoco es un mandato, porque siempre hay la gracia y siempre hay la gracia y el perdón. Hay algo muy importante que es el perdón. Y como dice también la Escritura, entre tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Hay muchas veces que ya no depende de nosotros estar en paz con todos, ¿no? Bueno, pero entre tanto dependa de ti, reconcíliate. Pablo lo deja mucho más claro, el apóstol Pablo habla mucho más claro de todo esto, ¿no? ¿Sabes? Y lo dice en este versículo, 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Acuérdate, este es algo muy importante, porque muchas veces los mandamientos los puedes ver como algo duro o algo injusto. Como algo duro, como algo injusto. Pero acuérdate que ¿cuál es el motivo de todos estos mandamientos de Dios? Es mostrarte su amor y mostrarte que vivas en paz. A mí me impresiona ver varios mandamientos de la ley de Dios que dices, es que qué bárbaro. Es impresionante lo que Dios trabajaba en esos mandamientos. La esclavitud, por ejemplo. Bueno, la esclavitud era un mal, sigue siendo un mal ahora, en muchos casos, aunque ahora está muy cubierta. Pero antes las economías se basaban en la esclavitud. En la antigüedad, la fuerza de trabajo la hacían los esclavos. Y hoy por hoy, y sin embargo en ese momento, ¿cómo debía el israelita tratar a un esclavo? Cuando tú lees las leyes de la esclavitud, no es que Dios esté ordenando la esclavitud, sino que está regulando lo que ya existía, y Dios dice, si tienes un esclavo en tu casa, lo vas a tratar como alguien de tu casa. ¿Va a ser? Entonces, y así muchas otras cosas, ¿no? La ley de Dios, o sea, sus mandamientos no son gravosos, como dice la palabra, ¿no? Sino que realmente a paz nos ha llamado a Dios. Y sabes,
Vamos a seguir aquí. Como decía, terminamos, bueno, ya hemos visto toda esta parte y volviendo a lo de Malaquías, terminamos esta sección de Malaquías con dos exhortaciones hechas, como decía en el versículo 15 y en el versículo 16, que dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y sabes que este es el meollo de todo este asunto. Los fariseos, por ejemplo, no aceptaban la doctrina de Jesús, aquellos que podían mejorar sus vidas, y no lo querían hacer, y lo querían hacer caer en una trampa para acusarlo porque ellos eran desleales. El problema de los fariseos no era que el divorcio y que Moisés, sino que ellos en su corazón eran desleales a Dios que los había llamado. Y por esa deslealtad también querían justificarse. Ahora, ¿para qué sabemos todo? Ya hemos hablado de Malaquías, ya hemos hablado de Jesús, de esto que le dijo Jesús a los fariseos, y todo eso pasó hace más de 2000 años. ¿De qué nos sirve conocer todo esto? ¿Sabes? Número uno, es muy importante que nos ubiquemos. Y no te imagines a los fariseos como aquellos hombres vestidos especialmente con cara de malos, como aparecen luego en las películas, sino ten en cuenta que los fariseos eran personas muchas veces admiradas en ese tiempo y eran vistos como el sinónimo de alguien que cumplía la ley y vivía bien delante de Dios. Eran vistos quizás muchas veces como héroes de la fe. Pero es importante que tú y yo no pensemos que somos mejores que esos fariseos. No somos mejores. Somos igualitos a esos fariseos o a esos sacerdotes de la época de Malaquías. Así que es muy importante que en todo esto meditemos en nuestros caminos. Si tú estás casado o estás por casarte, es muy importante que tú veas todos estos puntos y medites cómo estás en tu corazón con respecto a tu matrimonio. También como casado no importa si tu esposo o tu esposa es incrédulo o incrédula. Es importante que veamos todos cómo estamos en este punto. Pero si no estás casado, acuérdate que todo esto nos habla de nuestra relación con Dios. Dice Efesios 5 del 31 al 32. Acuérdense esa parte en donde habla otra vez Pablo, no solamente habla del matrimonio en 1 Corintios capítulo 7, sino también habla en Efesios 5, 31 al 32. Es muy impresionante, es muy padre las cartas de Pablo y especialmente, por ejemplo, esa de Efesios. Primeramente, Pablo te habla de la relación vertical del creyente con Dios, sí, pero también te habla como una parte muy importante de esa relación horizontal del creyente con los demás, con su prójimo. Entonces te habla de la relación con las esposas, te habla de la relación con los hijos, te habla de la relación con los empleados o de los empleados con el jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Toca el matrimonio Pablo en Efesios. Dice, por esto dejará el hombre, ya vamos a terminar porque es un poquito tarde, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo le añade, grande es este misterio, como lo hemos estado viendo ahorita. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Tú que no estás casado pensaste, ya me voy a librar de una exhortación. No, también esto lo dice de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué eran los sacerdotes desleales a sus mujeres? Porque eran desleales a Dios. Al romper el pacto con sus mujeres, estaban dándole de cachetadas a Dios. Estaban escupiendo, perdón por la palabra, en su santuario. ¿Sabes? La grieta en una relación matrimonial empieza de una manera muy sutil. Y poco a poco va creciendo sin darnos cuenta. Conforme
pasa el tiempo, la relación de los casados llega a una rutina y nos puede invadir el desinterés, la desmotivación. Dejan de existir esos comentarios de novios tan bonitos y halagadores y comienzan las descortesías, las críticas, el hablarle a la mejor amiga o al mejor amigo mal de tu esposo, de tu esposa, las bromas o comentarios peyorativos. También, y fíjate que en esta parte es muy importante que tú veas y digas, Dios, ayúdame a que de mi boca no salga un comentario ni aquí, ni pensamiento, ni aquí dentro, ni delante de los demás acerca de mi pareja. Si hay algo que no estoy de acuerdo, quiero arreglarlo contigo. No permitas que una pequeña grieta pueda, porque como dice Isaías, mas este pecado será como grieta que amenaza ruina, el cual se extiende a través de una pared muy elevada, cuyo fin viene súbito y repentinamente. Esas críticas y esas bromas inhiben a la otra persona. El clásico ejemplo de que, fíjate que tus fideos no son como los hace mi mamá. Yo estoy de acuerdo, la mamá a lo mejor tiene 50 años haciendo los fideos y la esposa tiene 10 años. Pero ¿sabes qué? Es muy importante tener cuidado con esto. Porque es importante, así como tenías ese trato de novia o de novio, tener ese trato así. Así como vimos en Proverbios que era importante estar a las puertas de la sabiduría cada día, también es importante esos detalles cada día. Y si no es con tu esposa, es con tus hijos. Si no es con tus hijos, con cualquier otra persona también. Con tus padres. ¿Sabes? A veces nosotros también somos así con Dios. Y empezamos a menospreciar el precioso maná que nos da diariamente. Y empezamos a menospreciar a Dios muy íntimamente en nuestro corazón. No tomarlo en cuenta en nuestras decisiones. Empezar a menospreciar esas enseñanzas que hemos aprendido desde hace mucho, las enseñanzas viejas, y no volverlas a aquilatar en nuestras vidas, ¿no? Otra cosa que nos lleva a fomentar esa grieta en nuestra relación matrimonial es, vimos primero esa rutina, los comentarios, críticas, bromas, la falta de perdón. Cómo es grave esa falta de perdón. ¿Sabes? El Señor Jesús fue muy claro con respecto a la necesidad de siempre perdonar. Y también lo grave del pecado de no hacerlo. Cuando Él nos enseñó a orar, dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y dejó una cláusula ahí que dijo, porque si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar las ofensas. Entonces, pero muchas veces nosotros hemos utilizado la falta de perdón como algo que nos gusta tener para mantener un control sobre la situación. ¿Cuántas veces no escuchas comentarios como que, sí, ya lo perdoné, pero que no se me aparezca, ¿no? ¿Cuántas veces no dices, ¿sabes qué? Es que si lo perdono, me van a volver a hacer lo mismo. Tienes que confiar en Dios, de que Dios guarda tu vida. Y es importante que ese perdón digas, a ver, ¿qué es lo que realmente me lleva a no perdonar? Decía un comentarista que el perdón es como si tú llevaras al que no perdonas, lo trajeras a una mazmorra, encadenado, y lo dejas en la cárcel, pero tú te quedas junto con él. Tú piensas que te liberas y que encarcelaste al no perdonado, pero sabes que tú estás encarcelado junto con él. El perdón es liberar. Y a veces podemos pensar en muchas cosas muy grandes, pero ¿cuántas veces nos es más difícil perdonar las cosas pequeñas?
los pequeños detallitos. ¿Sabes qué? Acuérdate que Jesús nos perdonó y nosotros le debemos mucho más a Él que lo que los demás nos deben a nosotros. Así que es importante todo esto. ¿Hay algún resentimiento que no quieres soltar? ¿Quieres mantener una falta de perdón para que no te hagan daño? ¿Sabes qué? Es muy importante eso. Muy importante soltar todo esto. Y por último, bueno, yo sé que podemos agotar muchas cosas con todo esto, pero otra cosa que nos hace fallar en nuestros matrimonios es tener los ojos fuera de casa y no dentro de casa. Dentro del pacto matrimonial existe también otro pacto. Yo le llamo el pacto ocular. Es el pacto de Job, ¿no? Acuérdense lo que dijo Job: hice pacto con mis ojos. ¿Habría yo de mirar a una virgen? ¿Habría yo de ver a una chica más joven, más sensual? Me reclamaría el Altísimo. Job lo entendía y no estaba escrito todo esto. Sabes que una infidelidad comienza con una vista. Seguramente los sacerdotes del tiempo de Malaquías empezaron a ver a las mujeres paganas más jóvenes y más sensuales que sus esposas de juventud, y por sus ojos entró el pecado. Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, hemos visto de una cosa muy natural, muy real, pero aún como soltero es muy importante cuidar tus ojos. Ajá. Y sabes, a veces nosotros también nos gusta ver como creyentes lo que está en el mundo exterior más que lo que Dios nos ha dado, y anhelamos más lo que está, las oportunidades, la diversión, los placeres. Y nos pasa lo que exactamente decíamos de los israelitas. Ellos empezaron a menospreciar el maná porque empezaron a anhelar las cebollas, los puerros, los ajos, el pescado que comían de balde en Egipto. Número uno, yo no creo que hayan podido comer todo eso de balde porque eran esclavos. Pero aunque lo hubieran comido de balde en Egipto, de todas formas eran esclavos. Y su condición de esclavitud era peor y no valía la pena comer de balde. Ellos tenían una situación de esclavitud. Y estaban menospreciando esa comida perfecta que muchas veces Denise nos ha comentado de que era una comida muy nutritiva, ¿no? Muy equilibrada en nutrición. Ajá. Y entonces empezamos. Nuestros ojos empiezan a fallar. ¿Sabes qué? En algunos proverbios dice que sigas de frente, siga tus ojos. Que no te desvíes ni a diestra ni a izquierda, no te distraigas. Hoy en día tenemos muchos distractores que manchan nuestra relación con Dios. Y creo que en todos esos distractores tenemos que tener mucho cuidado. Número uno, por qué es lo que nos metemos en nuestros ojos y en nuestra mente. Y número dos, también por el tiempo que gastamos en meternos todo eso. Así que, verdaderamente, es muy importante tener en cuenta todo esto. Ya hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de no menospreciar a la pareja, como tampoco menospreciar a Dios. Hemos comentado de no menospreciar, de perdonar. Y aquí hay un punto muy importante que no mencioné. A veces no perdonamos a Dios. ¿Pero cómo no perdonamos a Dios? Es que ya tengo menos fe porque Dios no me contestó esta oración. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay una situación en mi vida que no entiendo la bondad de Dios. No entiendo por qué Dios dice que es bueno si permitió esto en mi vida. ¿Sabes? ¿Te puedes cuestionar? Sí.
¿Puedes lamentarte con Dios? Sí, pero no puedes lamentarte contra Dios. Toda situación que no entiendas, exprésala delante de Dios como lo hicieron los salmistas. Pero ¿sabes qué? Espera en Él también la respuesta. Bien, pues, así que es muy importante meditar. Terminamos todo esto del divorcio y realmente conociendo qué es lo que piensa Dios del divorcio, pero también guardaos en vuestro corazón, guardaos en vuestra alma, para que no seáis desleales. Desde luego al esposo y a la esposa, pero principalmente a Dios. Así que miremos cómo oímos, ¿no? Hablando de los ojos. Bien, bueno, pues vamos a terminar con una oración. ¿Cómo se llama tu hermano? Jaime. Y vamos a orar también por Margarita, y desde luego por Miguel. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Padre, pues nos explayamos un poquito más, pero finalmente es muy importante que tú nos enseñes cómo estar teniendo todas estas, cómo podemos estar enfrentando todas estas cosas, sobre todo, Señor, porque no queremos vivir fríos, queremos que tú calientes nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque sabemos que tenemos nuestro corazón frío, podemos tener nuestro corazón frío, y nuestra oración puede ser estorbada por ese corazón frío. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder ver a través de estas enseñanzas, Señor, aquellas cosas que tenemos que cazar como esas pequeñas zorras y que nos están impidiendo gozar y disfrutar una relación contigo. Y Dios, si no te conocemos, gracias, Dios, por mostrarnos este amor y que tú estás dispuesto a darnos esta relación preciosa contigo. Y para los que estamos casados, Señor, de una manera muy especial te queremos pedir que tú nos muestres y nos lleves a meditar en nuestra relación con nuestros esposos o nuestras esposas y podamos, Padre mío, tirar a la basura, tirar a la gehenna, al fuego, todas aquellas cosas que tú nos muestres y que estén estorbando también en nuestra relación, y no solamente con nuestra pareja, sino también en general, con nuestros amigos, familiares, etc. Padre, gracias por todo esto. Te pedimos de una manera muy especial por Miguel. Prospera su recuperación, dale mucha gracia en este tiempo que necesita de paciencia. Y pues, Padre mío, tú sigue acumulando enseñanzas en su vida, Padre mío, trabajando en su vida de esta manera. Dios, también te queremos pedir por Margarita, para que tú la guardes y la lleves a confiar en ti, Señor, la lleves a ser una sierva que te obedezca en todo lo que tú le muestras, y de una manera muy especial, Señor, pues muéstrale que ella no está sola, sino que tú tienes cuidado de todos sus males y sus enfermedades. Ayúdala, Señor, a que ella pueda sentirse mejor de su brazo y demás cosas, y sobre todo que ella pueda descansar en ti en toda esta prueba que ella está teniendo. Y Dios, te quiero pedir, Señor, por el doctor Carlos, para que tú lo ayudes a que en este tiempo, Señor, pueda ver la mano poderosa de tu amor en su familia, Señor, en sus seres queridos, y que también, Padre mío, tú obres un milagro, Padre, en la vida de Aldo, para que él pueda escuchar, y aun si así es tu voluntad, él pueda salir adelante. Te queremos pedir que también su hermano Jaime pueda, Señor, Padre mío, a través de esta situación, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Padre mío, y ver tu amor. Y por qué no, Señor, primeramente te pedimos por una recuperación espiritual, que Él te conozca, pero también te pedimos por una recuperación en su salud. Y Dios, pidiéndote también por Alba Cristina, para que tú la guardes y permitas que esta chica pueda recuperarse en tu voluntad, y Dios, ser de gran testimonio y de aliento para su familia. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.